su cabeza nunca descansa, os lo imaginabais, ¿no? Si uno de los miembros estuviera en una situación difícil económicamente, pues ¿tú cuánto dinero le darías? Estabas contando, y decía Lino, como claro, no es lo que tenemos que hacer, contar. ¿Quién interroga a todo? Hoy charla de nuevo sobre Stray Kids. De fan a fan, con mi café, hablaremos sobre lo que me ha parecido el capítulo, aquel que se hacen el chequeo médico, Stray Kids, que es una maravilla. ¿Queréis saber cómo fueron Stray Kids bajo los efectos de la anestesia? Porque aquí hay muchas preguntas. ¿Quién confundió su cara con su trasero? ¿Quién interroga a todos? ¿Quién quiso salir corriendo? ¿Cuál de todos los Stray Kids fue el más dulce? Uno de los miembros casi no pudieron ni dormirlo. ¿Queréis saber cuáles son? ¿Lo adivináis? Respuestas van a ser totalmente diferentes a lo que esperáis. Si queréis saberlo, bienvenidos a esa charla y veréis que fue un capítulo divertidísimo. Creo que fue el 96, el Spring Checkup Day. Primero, cuando mencione aquí, porque voy a mencionar alguna ship de algún momento que han tenido miembros que se shipean, pero siempre desde el punto del cariño y de lo mucho que se quieren como amigos, como componentes, como hermanos. O sea que no nos plantearemos cosas turbias aquí, hablamos del amor y del cariño siempre cuando hablamos de shipeos. Yendo por una ship que me gusta mucho, que es la de Chanlix, pues hubo un momento súper tierno porque estaba Chanbin como le decían como estás como un poco raro, ¿no? Un poco de mal humor, y entonces aquí Félix, que conoce a Chanbin desde los inicios antes de ser Stray Kids, dijo, mira, lo que le pasa es que está dormido, con sueño y además tiene hambre. Porque claro, cuando se hacen esta prueba médica, porque hubo una pequeña confusión, los que lo veáis en español traducido, no sé si en otros idiomas pasó lo mismo, hubo un poquito de confusión porque a veces decían endoscopia, que es algo del estómago, colonoscopia, que fue lo que realmente les hicieron. Ya sé que nos interesa mucho esos rasgos técnicos, pero bueno, es para que entendáis cosas que luego os voy a contar en esta charla. Aquí el primer miembro que fue a hacerse la prueba fue Hyunjin. Entonces Hyunjin, cuando salió, ¿no? Porque se veía como se iban a hacer la prueba y entonces ya después salían medio dormidos y como se iban despertando, que tenían más sueño. Pues Hyunjin fue ese miembro que quería levantarse y salir huyendo, nada más salir porque salían con la camilla, o sea, todos tumbaditos, tenían que estar un momento de relax, despertándose, les quitaban el suero, estaban tapados, entonces tenían que ir despertándose tranquilamente. Pues Hyunjin se levanta dormido, aún, con la anestesia, se levantaba con una fuerza impresionante. Había dos enfermeras allí que no podían. Entonces el primero de los primeros que se preocuparon, fijaros, fue Seunmin preguntándole, no, estate quieto, estate tranquilo. Y tanto Seunmin como Ban Chan, que es el líder, se levantaron para que aquí pasa algo, ¿no? No podían, las enfermeras no podían con él. Total, que al final tuvieron que ir tanto Ban Chan como Seunmin y lo obligaron a quedarse quieto, ¿no? Para que no se hiciera daño. Como los efectos de la anestesia son diferentes en cada miembro, ¿no? También son diferentes en cada uno de nosotros. Los efectos que me pueden hacer a mí serían distintos de ti. En ellos pasa lo mismo. Entonces estaban en ese ambiente como preocupados para irse a hacer la prueba, divertidos cuando salía cada uno de los miembros. El encargado de hacer el cuestionario de todos, preguntas complicadas, preguntas incómodas, fue Seunmin, que le gusta mucho esa clase de cosas. Es muy gracioso nuestro Seunmin, tiene ese tipo iba a decir, ahora me salía la palabra en portugués, pesquisas, ¿no? Como preguntas, así tipo, bueno, confusas, ¿no? Incómodas. Otro miembro que se fue, el segundo, que fue a hacerse la prueba fue Chanbin, nuestro querido cerdo conejito, que se iban adentro a una sala donde ya se tumbaban para hacerse las pruebas, entonces ahí los otros miembros ya no los veían. Fijaos la conexión que tienen muchos miembros, ¿no? La preocupación, aunque todos son amigos, todos se quieren mucho, ya ahí lo vais a ver. Lo vais a ir viendo. Claro, hay quien tiene más conexión, se conoce más, con más detalle. Entonces Félix desde fuera preguntó a gritos, ¿no? Pues ¿estás bien? Hacia Chanbin, ¿no? Que estaba ahí como estoy, no estoy. Le preguntó desde fuera por si estaba bien. Y le preguntó, ¿estás bien? Bueno, pues cuando Chanbin salió, obviamente pues Seunmin y los demás fueron a preguntar cosas. Estaba ahí medio dormidito nuestro Chanbin y todos decían, cute, era cute. No os lo imaginabais, ¿no? Así Chanbin nuevamente habla alto, habla fuerte. Entonces estaba dormido y estaba súper cute. Todos los miembros, no lo digo yo, todos los miembros dijeron. Ban Chan se moría del oh, tan tierno, tan cute. Y Lino decía, es el momento en que ha estado callado más tiempo. Le preguntó el sentido de la vida a Chanbin. Tengo hambre, ¿no? Como comer, claro, obviamente. Y entonces luego le preguntó, bueno, pues como más
como más filosófico. Entonces preguntó, pues a mí lo que más me interesa pues es todo eso, lo decía, pensar, estaban dormidos bajo efectos de la anestesia, o sea, que es como un poco absurdo la verdad ese momento. Entonces decía a las preguntas de Seungmin, pues el sentido de la vida para mí es Stray Kids, ¿no? Qué bonito, qué tierno. Bueno, y dentro de 5 años, decía Seungmin, ¿qué va a ser tu sentido de la vida? Lo más importante. Y Changbin dijo, va a ser firmar y renovar el contrato con Stray Kids. Después de esta prueba, le tocó a Lee Know, nuestro conejito, nuestro Libid, pero nuestro gatito también. Fue un momento estupendo porque entró y empezó, les decían todos, pues cuenta, ¿no? 1, 2, ¿no? Entonces Lee Know empieza a contar, pues 1, 2, 3, 4, llegó a 60 el amigo. Y creo que llegó a 50 y luego volvió a empezar, pero bueno, total, luego empezó al 1, empezó al 30, total que fueron, si contamos todos, 60. Lee Know no se dormía de ninguna manera, no le hacía efecto, no podía dormir, iba contando y contando. Luego más adelante cuando salió Changbin, porque claro, salió así, salían como dormidos, medio dormidos, les tenían que ir diciendo, despiértate. Lee Know salió ya así, como preparado para levantarse. ¿Qué te pasa? Le decía Han, que aquí veis la complicidad de Minsu, ¿no? Han preocupado por Lee Know. Y decía, ¿qué te ha pasado? No, es que entonces, porque hay un momento entre, haciendo un paréntesis en Minsu, que aunque estén todos los miembros, no sé cómo ellos se hablan como si estuvieran solos. Entre ellos, se miran y aunque estén lejos. En este caso fue lo mismo. Decía, no, es que creo que no me ha hecho mucho efecto la medicación. En un dormido, porque estaba uno ahí tumbado en la camilla, le diría, más adelante también se lo volvería a repetir, es que tu problema fue que estabas contando. Y decía Lee Know, como claro, no es lo que teníamos que hacer, contar. Decía, no, pero yo decía, no decía 1, 2, 3, decía, un momento muy divertido. Tened en cuenta que, claro, ellos se iban despertando, entonces conforme se despertaban y entonces ya se iban a comer porque habían pasado todo un tiempo que no podían comer y empezaban a comer cositas, ¿no? Entonces unos empezaban a comer, los otros estaban dormidos en la camilla y los otros iban pasando a hacerse la prueba. Y ahora fue el momento de Han. Al entrar Han en la habitación donde le tenía que preparar, se oye a Lee Know, por supuesto, nuestro Minsu estimado. ¿Ya te he puesto la medicina? Ya así de pronto, tan rápido, decía Han. Bueno, pues Han también se oía desde fuera como contaba y decía, bueno, que no contaba 1, 2, 3, solo decía, todo lo mismo. Y al final, antes de quedarse dormido, empezó a cantar los números, de reírse a carcajadas. Qué divertido fue ese momento, yo os lo cuento. Al salir Han, pues obviamente, ¿quién fue a hablar primero? Fue Lee Know, por supuesto. Cuando le llama con cariño le dice Hana, para que se despertara. Y entonces se acerca a Han y le dice, oye, pues esto de la colonoscopia, pues ya lo sabéis que lo hacen por el trasero, si no lo sabíais. Y Han decía, pues sí, claro, medio dormido aquí nuestro Han. Y decía, claro, te dicen que igual te picará el trasero. Compruébalo, ¿no? Y decía, ¿el trasero? Comprueba tu trasero a ver si está bien, le decía Lee Know, así, muy gracioso. Y entonces Han dice, toca tu trasero. Y Han en ese momento va a tocar su trasero. ¿Y qué hace nuestro Han? Bueno, confundió su cara con su trasero. A ese nivel de dormido estaba, bueno, Lee Know, Van Chan, que estaba al lado, se caían de la risa. Lágrimas de risa tenía, riéndose. Luego se rían 3 veces más porque le contaron la historia a Hyunjin, que estaba ya comiendo. Las preguntas no las hizo Seungmin, las hizo Lee Know a Han. Y decía, ¿a quién quieres de los miembros? ¿A quién? Y decía Han, a todos, ¿no? ¿Los quieres? ¿A los Stay? Por supuesto. Bajo efectos de la anestesia y medio dormido, pensároslo, y contestando sin dudarlo. Bueno, le llegó el turno a nuestro Van Chan, nuestro líder querido. Se fue ahí cuando salió, Seungmin le decía, parece un Angry Bird, porque estaba así dormido, creo que iba así de rubio, y entonces tenía toda la cara rojita. Medio tumbado, mientras iban saliendo los otros, que estaba ahí tumbado nuestro Van Chan, nuestro líder, cuando se dan cuenta, empieza a cantar de la nada, durmiendo, y empieza a cantar melodías. Te imaginaros Van Chan trabajando hasta cuando está bajo los efectos de la anestesia después de una prueba médica. No tiene descanso nunca. Su cabeza nunca descansa, ¿os imagináis? Siempre está trabajando. Esté despierto, esté dormido o esté en anestesia. Esté en un hospital. Entre los miembros, claro, son los Sriracha, ¿no? Está Han y está Changbin. Los dos. Los quiero los dos. Me gustan los dos. Qué bonito. Se morían del amor. Tengo que hacer buenas canciones. Todo eso mientras estaba con la anestesia. O sea, imaginaros Van Chan. La mente de este hombre no tiene descanso. Es que no me extraña que sea tan bueno y sean tan buenos y tengan tan buenas canciones. ¿Cómo lo van a tener con alguien así que
no tiene pausa. Fue un momento muy, muy bueno porque Banchan estaba muy cansado y se quedó tumbado un rato. Y en eso que dice, haces mucho ruido. Tan divertidos en ese capítulo para llorar de la risa. El momento, no sé si decirlo, más tierno, más dulce. Y el protagonista es Ayen. Pues Ayen cuando sale, porque fue el siguiente, Chanbin precisamente le pregunta, si uno de los miembros estuviera en una situación difícil económicamente, pues ¿tú cuánto dinero le darías? Pues Ayen dijo, le daría todo mi dinero. Chanbin se quedó como, o sea, en coreano es como, suena como ta, da, ¿no? Como una T y una D. Y Chanbin dice, ¿ta? O sea, ¿todo? Como, no ya como sorprendido. Chanbin, a mí me gustó mucho la cara de Chanbin porque era no como la cara de sorprendido, como no me lo creo, sino no puedo creerme, o sea, no sabía que Ayen nos quisiera tanto a todos, ¿no? Esa fue su cara. No sé si los demás, creo que los demás no se dieron cuenta porque cada uno estaba como medio dormido, medio comiendo, medio con hambre, medio, tenía medio nervioso. Pero esa fue la cara de Chanbin. Ese fue un momento mágico que Ayen, la contestación de Ayen y la cara de Chanbin, me doy cuenta, ¿no? De lo mucho que nos quiere, aunque él no dijo nada, ¿no? Solo digo, ¿todo? Pero esa cara con la que lo dijo, lo demostró todo, ¿no? La pregunta de Seungmin, porque Seungmin preguntó a todo el mundo, no enfocaron la pregunta de Seungmin a Han, porque así le preguntaron si había algún miembro que no le gustaba, ¿no? Pero retomando las preguntas de Seungmin a Yen, le fue preguntando, ¿no? Pues qué miembro, ¿no? Porque, o sea, si para ponerlo en un aprieto, ¿no? Decir algún miembro que no le gustara o que no quería, y decía, todos, 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 quiero ver a todos por igual. Entonces decía, ¿cuál es el miembro más, cuál era el que quería ver más o en el que él confiaba más? Entonces dijo, pues Banchan, el líder, el mayor, ¿no? Que tiene lógica, ¿no? Porque hayan recordaros que él es el magné, o sea, el pequeño de todo el grupo. Y entonces dijo eso. Entonces fue muy tierno, ¿no? Porque el mayor era el más confiable para él, lo que tiene toda la lógica del mundo. Y una de esas preguntas de aprietos de Seunmin, Ayen dijo que el miembro de Stray Kids que le daba más lástima, más pena, era Hyunjin. Y yo creo que, porque no os lo toméis como algo negativo, yo creo que los miembros, entonces Han fue a abrazar a Hyunjin, ¿no? Como, oh, Dios, le das pena a él. No lo dijo como algo negativo, ¿no? Y como estaban en plan de coña y cachondeo, medio dormidos, yo creo que tampoco se dieron cuenta de que no lo decía en plan, qué pena me das, ¿no? Qué triste te veo, sino en plan preocupación, porque Ayen admira muchísimo a Hyunjin, siempre, si veis los primeros momentos de Stray Kids, Ayen adora a Hyunjin y Hyunjin lo adora como su hermano pequeño. Evidentemente es el pequeño del grupo, pero él además lo quiere como si fuera su hermano pequeño real, de sangre. Ese nivel de cariño, ¿no? Le tiene Hyunjin a Ayen y Ayen le tiene ese cariño a Hyunjin. Y entonces yo creo que realmente la pena y la lástima era cuando le preguntó luego Seungmin, pues ¿por qué? ¿Por qué motivo? Porque lo veo muy solo, ¿no? Lo veo muy solitario. Entonces ya Hyunjin enseguida dijo, no, estoy muy bien, para que nadie se preocupara, porque imaginaros, ¿no? Esa bomba en ese capítulo podía ser un desastre. Pero yo viendo también otros capítulos, viendo muchas cosas que he visto durante muchos años de Stray Kids, yo creo que lo que dijo Ayen fue la preocupación de claro, Hyunjin es hijo único, no tiene ni hermanos ni hermanas. La preocupación por la soledad de Hyunjin es que él estuviera bien, que él si tiene un problema pueda tener amigos con los que estar acompañado. Yo creo que eso es la preocupación de Ayen, ¿no? Que él sí tiene un problema, porque él ha pasado Hyunjin por momentos muy duros hace muy poco, y entonces yo creo que esa es la preocupación de Ayen, porque si no lo sabéis, yo os cuento aquí una cosa que igual no la sabéis, que Ayen es, como os decía, el magné del grupo, o sea, el más pequeño. De entre los pequeños, los más pequeños, ¿no? Porque nació en el 2000, dentro de los 4 que nacieron en el 2000, él es el más pequeño. Pero tiene como un alma vieja, digo yo, no en sentido negativo, sino en sentido de preocupación por todos. Porque si bien Banchan, que es el líder y es el mayor,
realmente se comporta como un padre, siempre preocupado por todos, siempre que todos están bien. Cuando va en el aeropuerto se queda siempre el último, esperando a que ninguno se pierda. El siguiente que fue Félix, nuestro querido y adorado Félix. La verdad, una cosa os digo, no podían estar más guapos. O sea, yo me voy al hospital, salgo de una prueba médica, lo menos que estoy es hermosa, preciosa y presentable. Bueno, ellos estaban como si fueran a ir a un desfile de modelos o ir a presentar el Billboard. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? O sea, ni despeinados. Casi pensabas, los han peinado antes de salir porque estuvieron estupendo. Bueno, pues así salió Félix de su prueba. Changbin, aquí tenemos otro momento, Changbin dijo, Félix juega al LOL, es decir, al League of Legends, el juego. Entonces decía algo muy tierno de Félix, desde lo más tierno de Félix fue que cuando él pasó de bronce a esmeralda, pues se ve que hay varias salas y entró a todas y cada una de las salas a la mañana siguiente de conseguir su estatus nuevo a decir a todos, oye, que yo ahora soy esmeralda. Siempre que tiene la oportunidad de alabar a Félix, lo hace. Félix mismo lo dice, que él siempre lo alaba y es algo que siempre Félix tiene en cuenta de Changbin. Y fue Seungmin a preguntarle, ¿tú eres bronze? No, soy esmeralda. Hizo reír a todo el mundo. Le reitera Seungmin, ¿así que ya no eres bronce? No. Buenísimo. O sea, dormido, con los ojos cerrados y aún así estaba atento. ¿Ser más tierno? Pues no, no se puede ser más tierno. Bueno, pues tendremos que ir terminando porque además ya me ha acabado el café. Aquí estamos en la cafetería que nos van a echar. Bueno, si os preguntáis por qué no he hablado de Seungmin bajo los efectos de la anestesia, os lo cuento rápidamente, porque la verdad, él ya se había realizado esa prueba hacía muy poco de manera privada y particular, y entonces, claro, nos recomendaron volver a hacer en tan poco tiempo la misma prueba otra vez. Así que tuvimos a nuestro precioso Seungmin despierto todo el tiempo para poder hacer todas esas preguntas a todos los miembros, entonces disfrutamos de su 100% capacidad para poner incómodos a todos, ¿no? De manera muy divertida, nos hizo reír muchísimo Seungmin en todos esos capítulos, que le hicieron otras pruebas y otras cosas, no precisamente, por eso no lo vimos bajo los efectos de la anestesia, ¿no? Por eso no se ha hablado de ese momento de Seungmin. Bueno, pues ya, si os ha gustado, dejádmelo en comentarios qué parte os ha parecido más graciosa, qué parte más cute, qué nos ha extrañado más su reacción, dejádmelo en comentarios. Si queréis que hablemos de más capítulos de Stray Kids Code, pues también me lo dejáis en comentario. Para la persona que ha llegado hasta el final, dejadme un emoji que represente a Stray Kids, así yo sabré que habéis llegado al final. A ver qué emoji creéis vosotros que representa más a Stray Kids. Me lo dejáis en comentarios y así sabré que habéis visto todo el capítulo. Besos y hasta pronto, mundo.